Gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo es y qué preguntan en el examen de GED de Ciencias? Vamos a ver. La sección de Ciencias dura 90 minutos. Se trata de ciencias de la vida, ciencias físicas y ciencias de la Tierra y el espacio. Como bastante, ¿no? No hay que ser un científico para pasar la sección de ciencias de GED, pero sí tenemos que tener algo de familiaridad con los conceptos básicos de ciencias. También es importante tener en cuenta que hay que saber interpretar información en tablas, gráficos o textos. Ten en cuenta también que en algunas preguntas es válido el uso de calculadora. Esta es la lista más o menos de los temas y las categorías que debes tener en cuenta para este examen. Interpretación de ilustraciones, identificar idea principal y detalles, esto es pura comprensión de lectura. Interpretar tablas, como dijimos anteriormente, identificar causa y efecto, interpretar gráficas y mapas, interpretar diagramas, categorizar y clasificar, generalizar, mejor dicho, analizar información y ver si se puede sacar una conclusión, ¿verdad? También comparar y contrastar, relacionar textos y elementos visuales, comprender evidencia científica, hacer e identificar inferencias y sacar conclusiones. Si ves, hay una gran parte, yo diría que más o menos un tercio, se trata de interpretar ayudas visuales, como son ilustraciones, tablas, gráficas, mapas y diagramas. Entonces tienes que acostumbrarte a hacer un muy buen análisis de todo el contenido visual que te entreguen. Cuando estén haciéndote preguntas acerca de las ciencias físicas, es muy probable que te den fórmulas, pero tienes que saber aplicarlas. En esta pregunta nos dan un contexto, nos dan también una información gráfica y obviamente los distractores y la pregunta. Vamos a hacer un análisis. En el contexto nos dicen que se produce un cambio de temperatura cuando el cloruro de amonio se disuelve en una solución acuosa. En la tabla, esta tabla, se muestra el cambio de temperatura durante un periodo de 120 segundos. Bueno, vamos a hacer pues el análisis. Bueno, aquí tenemos un mejor tamaño. La temperatura dice, la pregunta dice, ¿cuál es la temperatura apropiada de la solución en grados Fahrenheit a los 60 segundos? Puede usar calculadora. Bueno, entonces vamos a analizar exactamente qué es lo que nos están pidiendo. Primero, nos tenemos que enfocar en qué pasa a los 60 segundos porque es la temperatura que tenemos que cambiar. Entonces, la tabla nos da, la primera columna nos dice el tiempo, la segunda columna nos da temperatura, pero la temperatura está en grados centígrados, en grados Celsius. La pregunta nos dice que hay que cambiarla o convertirlo en grados Fahrenheit. ¿Cuál esta? La que pasa o la que tenemos a los 60 segundos. Entonces hay que convertir 18,8 grados Celsius en Fahrenheit. De eso se trata esta pregunta. Aquí, como puedes ver, están proporcionando la fórmula para hacer eso. Dice que para encontrar los Fahrenheit, lo que debes hacer es tomar el valor que tienes en grados Celsius, multiplicarlo por 9/5 y a eso luego le sumas 32. Y esto te va a dar el valor en grados Fahrenheit que te está pidiendo la pregunta. Aquí en realidad es saber aplicar esta fórmula y simplemente realizar las operaciones matemáticas que te dice la fórmula. Bueno, vamos pues a usar la fórmula. Tenemos que para encontrar los grados Fahrenheit, simplemente vamos a tomar la temperatura en grados Celsius, ¿cierto? Que en este caso es 18.8. La vamos a multiplicar por 9/5 y a eso le vamos a sumar 32. De eso se trata este problema. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a ir como paso a paso. 9/5, 9 sobre 5 es igual a 1.8.
Aquí se puede usar calculadora, simplemente usé la calculadora para dividir 9 entre 5 y me dio 1.8. Luego obviamente vamos a multiplicar por 18,8. Entonces vamos a tener que este paréntesis va a ser igual a 33.84. Y a esto obviamente, siguiendo la fórmula, le vamos a sumar 32. Y esta suma obviamente nos va a dar 65.84. Podemos ver que en los distractores el que más se acerca es la opción D. Simplemente aproximaron 65.84 a 66 Fahrenheit. D es la respuesta. Simplemente aplicando la fórmula y poniendo la atención a cuál era la temperatura que teníamos que convertir. En este caso, 18,8. Perfecto. Otra pregunta de práctica. El contexto aquí dice que un científico recopila datos sobre la solubilidad de distintas sales a distintas temperaturas. Los resultados se muestran en la gráfica. Entonces, aquí tenemos en realidad un análisis de esta gráfica. Esta gráfica nos está mostrando en el título que se trata de solubilidad de la sal a diversas temperaturas. Cada una de las líneas representa una sal diferente. No tenemos que saber cómo se llaman estos compuestos químicos, solamente que cada línea representa una sal diferente. Y en el eje horizontal tenemos la temperatura en grados centígrados o grados Celsius. Bueno, entonces podemos ver que la solubilidad en la línea roja aumenta a medida que aumenta la temperatura. En la línea verde aumenta a medida que aumenta la temperatura. Mientras aumenta la temperatura, aquí empieza en 0, 10, 20, etc. Vemos que la solubilidad se incrementa, ¿cierto? También ocurre con la línea amarilla, también con la línea azul. Pero fíjense en ustedes que aquí en esta, que es de color como púrpura, como violeta, la solubilidad al principio disminuye a medida que aumenta la temperatura y luego se estabiliza y no vuelve a cambiar. Entonces esta línea púrpura te está mostrando un comportamiento de la solubilidad algo diferente. Ahora vamos pues a mirar la pregunta y las opciones. Dice, ¿qué conclusión está apoyada por los datos de la gráfica? Miremos la primera. La solubilidad siempre aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Es esto cierto? Bueno, ya vimos que en esta sal que es de color morado, la solubilidad disminuyó cuando se aumentó la temperatura. Entonces, la opción A queda totalmente descartada. Opción A, descartada. Listo. Ahora vamos a seguir mirando las otras alternativas. La opción B dice a 40 grados centígrados KCl, que es cloruro de potasio, pero eso no necesita saberlo. KCl tiene la mayor solubilidad de las sales en la tabla. Pues vamos a mirar. ¿Cuál es KCl? A ver, KCl es esta, o sea que es la línea verde. Miremos la línea verde a 40 grados centígrados. Estos son los 40 grados centígrados. Y la línea verde a 40 está aquí. Entonces dice la opción B que a 40 grados centígrados la línea verde o KCl o cloruro de potasio tiene la mayor solubilidad de las sales en la tabla. ¿Es esto cierto o falso? Obviamente que es falso porque hay sales que a 40 grados tienen mayor solubilidad, como esta que es azul, como esta roja. Entonces la verde no es la que más solubilidad tiene a 40 grados centígrados. Entonces la opción B también queda descartada, al igual que la A. Vamos a analizar la opción C. La velocidad de cambio en la solubilidad de KNO3 cambia a medida que aumenta la temperatura. ¿Cuál es KNO3? Es la línea azul, ¿cierto? Según esta indicación, dice que la línea azul es KNO3. ¿Qué pasa con KNO3? Le damos de nuevo. La velocidad de cambio en la solubilidad de KNO3 cambia a medida que aumenta la temperatura. Pues podemos ver que al principio la solubilidad era como en curva, ¿sí ven?
y ya después se hace rectilínea, cambia de forma constante. Entonces yo creo que la opción C la podemos por ahora dejar pendiente y no descartarla, porque la velocidad de cambio de la solubilidad parece que sí se altera, ¿verdad? No es totalmente constante, como con la línea roja, que siempre es una línea recta. Bueno, vamos a leer la opción D. La solubilidad de NaCl o cloruro de sodio, eso no se necesita saber, la solubilidad de NaCl. NaCl es ¿cuál en esta gráfica? Es la línea amarilla. Entonces la solubilidad de la línea amarilla o NaCl no aumenta cuando las temperaturas suben a más de 80 grados centígrados. Bueno, miremos, tenemos la línea amarilla, que es esta. Vamos a mirar el punto de 80 grados y dice que cuando llega a 80 ya la solubilidad no cambia, no aumenta, pero podemos ver que en realidad sí sigue aumentando un poco, ¿verdad? No es totalmente plana, se ve que hay un ligero incremento. Entonces, solo por eso podemos decir que la opción D también la podemos descartar. Entonces queda que la opción C es la mejor de todas. Perfecto. Aquí no había que saber nada de química, aquí no había que saber nada de ciencias. Aquí lo único que teníamos que hacer era mirar esta tabla y ver cuál de estas opciones describía lo que pasaba en la tabla. Mirar cuáles eran opciones que decían mentiras o que no se relacionaban con lo que estaba en la tabla. Entonces, preguntas como esta te las tienes que echar al bolsillo, son fáciles, lo único que tienes que hacer es mirar como si fueras un detective y ver cuál de estas 4 opciones es la única que es cierta. Perfecto. Este video se está alargando mucho. Yo creo que voy a dejar esta como la última pregunta para que no quede demasiado largo. Bueno, entonces tenemos que el mapa muestra los continentes de la Tierra, el contorno de las placas que forman la corteza terrestre y las ubicaciones de los volcanes. Vamos a mirar si es cierto. A ver, aumentemos el tamaño y aquí vamos a ver que en esta guía nos están informando qué es cada cosa. Entonces los puntos amarillos representan un volcán activo. Esta línea negra representa el límite de una placa. No tenemos que saber qué es una placa, solo representa el límite de una placa. Y la línea roja representa la línea ecuatorial, es esta. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. La línea negra, que son estas, representan los límites de una placa. Y los amarillos son volcanes. Vemos que están distribuidos de cierta manera en el planeta. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las preguntas. Dice, el mapa muestra los continentes de la Tierra, el contorno de las placas que forman la corteza terrestre y las ubicaciones de los volcanes. Entonces, ¿cuál de esas opciones verdaderamente describe lo que está pasando en la tabla? Dice, la primera dice, los volcanes están dispersos de manera aleatoria por toda la Tierra. Bueno, aquí sí hay algo que hay que tener en cuenta, es que necesitas saber qué significa aleatorio, ¿cierto? Entonces, esta pregunta tiene algo de vocabulario. Aleatorio significa al azar. Pero podemos ver que los volcanes no están distribuidos al azar, tienen cierto patrón, ¿cierto? No hay volcanes por todas partes de forma como desorganizada, sino que siguen cierto patrón. Por ese motivo, la opción A no es buena. Vamos a mirar la opción B. Los volcanes están ubicados solo a lo largo de los bordes de los continentes. Vamos a ver si eso es cierto. En Sudamérica se ve que sí aplica, ¿cierto? Los volcanes están en el borde del continente. Centroamérica, Norteamérica, pero miramos en esta zona, entre los continentes hay volcanes también. Aquí no estamos en los bordes de los continentes y también hay volcanes. Aquí tampoco, en mitad del Atlántico, tampoco estamos al borde de un continente y también hay volcanes. Entonces, por eso, la opción B también la podemos descartar. Entonces, opción B descartada, opción A descartada. Miremos la opción C. Los volcanes están ubicados principalmente a lo largo de los límites entre las placas.
Bueno, esta opción está interesante porque vemos que la mayoría de los volcanes, de los puntos amarillos, están en realidad, ¿cierto?, prácticamente siguiendo esos márgenes negros que son las placas, no están los límites de las placas. Entonces, por ahora, vamos a dejar la opción C pendiente. Se ve bien, vamos a mirar la opción D. La última opción dice: los volcanes están distribuidos equitativamente en los hemisferios norte y sur. ¡Ja! Entonces, por fin nos damos cuenta para qué nos dieron esta línea roja, que es el ecuador. Entonces, es lo que nos va a partir el mapa entre norte y sur. Y la opción D dice que los volcanes están que están equitativamente o que están distribuidos de forma igual en el norte y en el sur. Pero podemos ver que eso no es cierto. La gran mayoría de los volcanes están en el norte, ¿cierto? También hay en el sur, pero si miras, hay muchos más puntos amarillos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, por eso la opción D la podemos igualmente descartar. Entonces, la mejor respuesta para esta pregunta es la opción C. Los volcanes están ubicados principalmente a lo largo de los límites entre las placas. Bueno, esta es la última pregunta. Lo siento, sé que se alargó mucho el video, pero solamente quería mostrar que uno no tiene que ser un científico ni saber demasiado de ciencias para pasar esta parte del examen de GED. Es muy importante leer con mucho detenimiento y analizar muy bien los materiales visuales, los mapas, las tablas, las gráficas, todo. Y vas a tener una muy buena oportunidad de pasar este examen si tienes esa disciplina. Espero que este video te sirva y en la descripción puedes ver links para que veas muchos más videos que te pueden servir en tu preparación para el GED.